ya lo presentábamos, ¿no es cierto?, las 2 semanas anteriores ya, pero veo que en la identificación del Zoom todavía no están registrando su asistencia como corresponde, ¿no? Esto lo voy a repetir. Tienen que poner primeramente el registro. Seguramente hay algunos alumnos que se inscribieron recién o casos especiales, ¿no? Tienen que poner primeramente el registro en el Zoom, ¿no? Esto es la identificación en el Zoom. Luego el espacio, primer apellido, espacio y primer nombre, ¿ya? Si no lo registran así, va a aparecer como falta, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ya vimos, ¿no es cierto?, la naturaleza de la luz, las magnitudes fotométricas, iluminancia, emitancia, intensidad luminosa, etcétera. Esto también. Y las leyes también, ya lo vimos, ¿no? Ley fundamental, ley del coseno, ley de Lambert, los medios de control de luz, los diferentes tipos de superficie de acuerdo a la incidencia, digamos, de un rayo luminoso, ¿no? Ahora nos corresponde la curva de distribución luminosa o curva fotométrica. Aquí vamos a directamente describir, fíjense, haciendo un ensayo. Aquí tenemos la fuente luminosa, ¿no es cierto?, la lámpara. Entonces nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, los vectores de intensidad luminosa en todos los sentidos del espacio, ¿no es cierto? Y si hacemos una medición, ¿no es cierto?, de estos vectores de intensidad luminosa y los representamos, vamos a tener lo que se conoce como un volumen o sólido fotométrico, ¿no es cierto? Si unimos todos los extremos de los vectores de intensidad luminosa en todas las direcciones, ¿no? Porque esto es volumétrico, en todas las direcciones está esto, ¿no? De la fuente emite radiaciones lumínicas en todas las direcciones, ¿no? Entonces, si unimos los extremos de estos vectores de intensidad luminosa, vamos a tener un sólido o volumen fotométrico. Generalmente es de revolución. Cuando hablamos de revolución, es con respecto a un eje, ¿no es cierto? Aquí lo voy a dibujar al eje, que se denomina también eje de la lámpara, es con respecto a este eje, ¿no? Esto lo vimos en cálculo 1, creo, no cálculo 2. Ahí está. Si hacemos girar, ¿no es cierto? Si hacemos girar, fíjense, si hacemos girar esto, si hacemos girar esa figura, ¿no es cierto? Perdón, no es figura, este sólido, este volumen fotométrico, si hacemos girar con respecto a este eje, es simétrico, ¿no? A eso se refiere de revolución. Por lo tanto, fíjense, si es de revolución, entonces nosotros vamos a cortar con un plano una parte del sólido, ¿no es cierto? Aquí lo voy a representar, a ver, con otro color. ¿Con qué color? Con este celeste, como aparece aquí. Fíjense este plano, con este plano, ¿no es cierto? Estamos cortando, estamos intersectando el volumen o sólido fotométrico. Ahora, la representación, ¿no es cierto? La representación, ahora esto, fíjense, lo vamos a representar aquí, ya no es en 3 dimensiones, ya no es un sólido o volumen, ya es un plano, ¿no es cierto? Esto lo podemos representar en 2 dimensiones en el plano, y esa representación lo tenemos en la parte de la derecha. Fíjense, esta curva, ¿no es cierto?, que es podríamos decir la unión de los extremos de los vectores de intensidad luminosa. A ver, lo voy a volver a dibujar aquí para que quede claro. Aquí están los vectores de intensidad luminosa, ¿no? Ahí está la lámpara, ¿no? Lo voy a hacer con rojo como lo hicimos hace rato. Aquí está, ¿no es cierto? Aquí está el centro de la lámpara, ahí están todos los vectores de intensidad luminosa en todas las direcciones del espacio, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ahí está, ¿no? Ahí está, uno más lo voy a dibujar, ahí está.
Entonces, esa curva, repito, que es la que se obtiene uniendo los vectores de los extremos, más bien de los vectores de intensidad luminosa, se conoce como curva fotométrica o curva de distribución luminosa. Jóvenes, esta información es muy importante porque es el que da el fabricante de la lámpara, ¿no? No sé, Philips, Osram fabrica una lámpara de LED o lámpara de mercurio de tantos vatios, un determinado modelo y nos da. ¿Qué es lo que nos representa aquí, jóvenes? ¿Qué información nos representa? Fíjense, aquí nos representa la siguiente información. Lo voy a hacer con otro color aquí. Fíjense, desde los 90 grados a los 180 grados es la emisión o la radiación lumínica que presenta la lámpara o que emite la lámpara en el hemisferio, así le pondré pues radiación en el hemisferio superior. O sea, desde la posición de la lámpara, ¿no es cierto? Desde los 90 grados hasta los 180 grados. Ahora, desde los 0 grados a los 90 grados, o podemos decir también al revés, ¿no? Desde los 90 grados hasta los 0 grados, fíjense, es la radiación en el hemisferio. Aquí hay un pequeño error, ¿no? Aquí ahí lo voy a arreglar esto. Falta la A ahí, ¿no? Falta la A ahí. Ahí falta la A, ¿no? Bueno, ya ahí. Entonces, ahora desde los 90 hasta los 0 grados, eso es la radiación en el hemisferio inferior. ¿Qué significa? Esto es importante, jóvenes. ¿Por qué? Porque fíjense, dependiendo de esto, nosotros ubicamos la lámpara, ¿no es cierto? Como generalmente, por ejemplo, para lámparas de interiores o también las de exteriores, ¿no? Colocamos en la parte superior, porque ¿qué queremos nosotros iluminar? El plano de trabajo, ¿no? En un aula, en una habitación, en una biblioteca o donde sea, ¿no es cierto? En un comedor o en una cocina, donde fuese. Lo que queremos iluminar es dónde vamos a desarrollar la actividad, ¿no es cierto? Visual, etcétera. Obviamente que tiene que ver con la visión, pero me refiero a actividades diferentes, hay actividades de lectura, manuales, de trabajo, etcétera. Entonces, generalmente se ubica como está aquí la disposición de la lámpara, ¿no? Eso se puede adosar al techo o empotrar, ¿no es cierto? En el caso de alumbrado vial, se ponen postes en la parte superior para iluminar las calzadas, las vías, avenidas, calles, carreteras, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante porque esto nos da la información de cuánta radiación produce hacia arriba, cuánta hacia abajo, ¿no? Esa es la curva de distribución luminosa o curva fotométrica. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Ingeniero, en caso que la lámpara vaya a empotrar al techo, no va a haber la radiación en el hemisferio superior, ¿no? Muy bien. ¿Su apellido, joven, por favor? Franco César. Muy bien, Franco, muy bien. Fíjense lo que dice Franco. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo aquí. Aquí voy a hacer un ejemplo rapidito, ¿ya? Aquí voy a hacer un ejemplo rápido. Esto es lo que dice Franco. Fíjense, por ejemplo, una lámpara fluorescente tiene esta forma. Aquí lo voy a hacer con otro color, a ver. Así lo voy a hacer. A ver,
¿Cómo lo hago? A ver si llega ahí, más o menos ahí. Así no voy a ser tan perfeccionista, ¿ya? Ahí. Fíjense, esto es lo que dice Franco. Y muy buena la participación, por eso yo le voy a calificar como participación. Fíjense, lo que está en rojo es la curva de distribución de una lámpara fluorescente. Y le voy a poner empotrada, o sea que está al mismo nivel que el techo, ¿no es cierto? Fluorescente, le voy a poner empotrada. En techo le pondré para mayor aclaración, ¿no es cierto? No hay ninguna radiación en el hemisferio superior. O sea que esto sería los 0 grados, ¿no es cierto? 0 grados. Y esto sería, ¿no es cierto? Estos serían los 90 grados. ¿Está bien? Eso es. Muy bien la participación de Franco. ¿Está bien? Ya vamos a ver, vamos a trabajar en ya el trabajo práctico número 1. Hoy vamos a ver el desarrollo y ya es con una lámpara real, ¿no? Esto se utiliza mucho, fíjense, sobre todo en instituciones financieras, ¿no? O sea, se utiliza directamente la lámpara o el artefacto está al mismo nivel que el techo. Obviamente ahí no hay nada de radiación. Es más, siempre hay que tratar de iluminar en este sentido, porque lo que tratamos nosotros es de iluminar, ¿no es cierto?, los planos de trabajo. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Aquí, hacia aquí, ahí está, ¿no? Entonces, es más, hay algunos artefactos, ¿no es cierto?, que tienen reflectores, lo que irradia en el hemisferio superior, ¿no es cierto?, lo reflejan, son unos tipo espejos o son de aluminio, reflector. ¿Para qué? Para que toda la iluminación se pueda emitir la radiación en el hemisferio inferior. ¿Está bien? No sé si hay alguna otra pregunta. No hay otra pregunta. Muy bien, continuamos entonces, ¿ya? Esto ya, fíjense, esto ya es una aplicación de los parámetros que vimos en la clase anterior, ¿no? Vamos a ver aquí, fíjense, esto es un ensayo, en realidad la curva fotométrica, el flujo luminoso, eso nos lo proporciona el fabricante, ya es como un dato de fabricante, pero como nosotros estamos conociendo, ¿no es cierto?, estos parámetros, estas características, vamos a hacer un tipo de ensayo y que de esto va a derivar el trabajo práctico número 1. Entonces vamos a ver aquí un cálculo del flujo luminoso a partir de la curva fotométrica. Primeramente vamos a ver el método de Rousseau. ¿Qué dice Rousseau? Dice que este método permite calcular el flujo luminoso a partir de una proyección gráfica de la curva fotométrica que da como resultado una superficie conocida como de Rousseau, y según él mismo, o sea, según Rousseau, el flujo luminoso de la lámpara o artefacto es proporcional a esta superficie. Voy a aclarar aquí. Lámpara es cuando es solamente la lámpara, ¿no? Por ejemplo, la que aparece aquí, ¿no? La que aparece ahí. Lámpara es esta, ¿ya? Así lo voy a poner. Lámpara es esta, ¿no es cierto? Es la que está ahí, ¿ya? Pero artefacto puede tener 2, 3, 5 lámparas, ¿no? Y además la estructura de soporte o reflector, lo que les comentaba, ¿no? Que son los que permiten que tenga una radiación lumínica mayoritaria en el hemisferio inferior, ¿no? ¿Está bien? Entonces le voy a poner, así le voy a poner, porque esto no lo voy a ensuciar, digamos, la figura. Eso para poner, pero lámpara le voy a poner, así le voy a poner. Aquí lámpara, una lámpara nomás, pues, ¿no? Una lámpara, no hay más. Una lámpara. Pero artefacto puede tener
2,3, o más lámparas. ¿Se entiende, no? Seguramente lo vieron, ¿no? Cuando hablamos de lámpara es la lámpara como tal, digamos. Pero cuando ya es artefacto, son las lámparas e incluso además ese artefacto puede tener más de una lámpara, pero además también se toma en cuenta la estructura, ¿no? Como les comentaba, el reflector, el soporte que se va a adosar o se va a empotrar, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces veamos ahora. Ya tenemos aquí. Como artefacto. ¿Sí? Ingeniero, como artefacto contaría una tira LED. No le entiendo. Como artefacto contaría una tira LED. Es que, digamos, los LED como tal, como LED, como lámpara, porque el LED es una cosa mínima, ¿no? La tira sería, digamos, la tira como tal podría ser la lámpara, porque en realidad el flujo que le va a emitir, ¿no es cierto?, esa tira es la lámpara. Pero su estructura, agregando su estructura, ¿no es cierto?, o si está compuesta de varias tiras, ya esa es un artefacto, ¿no? Un artefacto que va a tener una determinada representación con la curva fotométrica. ¿Se entiende? O tal vez más común, fíjense, nosotros en la universidad tenemos, ¿no es cierto?, esos artefactos que son todavía tubos fluorescentes. Y que yo recuerde, por lo menos en las aulas grandes, que pasamos en la 224, 225, fíjense, en cada artefacto tienen, creo, 4 lámparas, ¿no es cierto? O mínimamente 2, más el soporte, la estructura, el reflector. Eso se denomina artefacto. Y la lámpara es la lámpara como tal, nada más. En el caso de la tira, sí, una tira, eso representa la lámpara. ¿Por qué les digo? Porque en realidad, jóvenes, en el caso del LED, el LED es un pequeño, o sea, ¿cómo les puedo decir? Es un pequeño componente electrónico, ¿no es cierto?, que no iluminaría pues nada, o sea, es lo que ilumina, digamos, ¿no?, cuando el señalizador de encendido de una computadora, o sea, no encendería nada. Entonces ya, pero para aplicación como digamos una lámpara de interiores o de exteriores, porque ahora también ya se utiliza en exteriores, ya tiene que ser una tira, cientos de esos pequeños iluminadores, digamos LED. Entonces ya como hablar como lámpara ya es todo eso, ¿no? Y hablar como artefacto ya tendrían que ser varias tiras, ¿no? Eso ya depende de la especificación del fabricante. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Entonces, jóvenes, fíjense, ¿cómo hacemos esto? Lo que hay que hacer ahora es esta curva fotométrica, que es la curva presentada por el fabricante de la lámpara, ¿no es cierto? Primero, queremos calcular el flujo luminoso de esta lámpara, ¿no? Este es un ensayo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice este método? Primeramente, tenemos que circunscribir o encerrar, ¿no es cierto?, o inscribir también se llama, fíjense, en una esfera de radio R, cualquiera, pero la condición es de que lo encierre a toda la curva fotométrica presentada aquí, ¿no es cierto?, en esta diapositiva. Una vez que se realiza eso, fíjense, vamos a trazar una línea de referencia aquí vertical, que está en línea negra, dice la referencia, y luego, desde el centro de la lámpara, ¿no es cierto?, proyectamos en los diferentes ángulos, 0 grados, 10, 20, 30, hasta los 180, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí lo vamos a hacer aquí para estos 90, 100, para los 110 grados, fíjense, ¿no es cierto? Proyectamos hasta alcanzar la circunferencia de radio R. A partir de ahí, trazamos la horizontal y desde la línea de referencia, lo voy a hacer con otro color aquí, a ver con qué color lo hago, para que se note. Con este azul nomás, pues, con este azul. Fíjense, por favor, si podemos controlar el volumen,
fíjense, este vector intensidad luminosa lo proyectamos aquí. Y de esa misma forma tenemos que hacerlo, por ejemplo, aquí lo mismo, ¿no? Para 90 grados, esto lo proyectamos aquí. Aquí hay otro ejemplo, para 40 grados sería este, ¿no? Para 40. Obviamente eso hay que hacer para todos, pues, ¿no? Para todos lo proyectamos hasta que corte con la circunferencia horizontalmente y esto lo representamos aquí. Así hay que hacerlo también para aquí, pues, ¿no? Fíjense, esto viene aquí, la de 0 grados, seguimos proyectándolo hasta que corte con la circunferencia de radio R, proyectamos una horizontal y a partir de la línea de referencia representamos lo mismo para 180 grados. Entonces, jóvenes, fíjense, la superficie delimitada por la línea de referencia, los vectores de intensidad luminosa de 180 y 0 grados y la línea que une los extremos de los vectores de intensidad luminosa se denomina SR, que es la superficie de luz. ¿Qué dice Rousseau? Fíjense, todo este método es netamente gráfico, ¿no es cierto? Es proyección, trazar una circunferencia que encierra a la curva fotométrica y luego trazar, pero así, digamos, en los diferentes ángulos, proyectarlo. Ahora, ¿qué dice Rousseau? Que el flujo luminoso de esa lámpara es proporcional a la superficie de Rousseau. Y esa constante de proporcionalidad es 2pi sobre R. Si quieren, esta demostración es netamente trigonométrica. Netamente trigonométrica. Está eso descrito en el texto guía. Netamente trigonométrica, ¿no? Aquí, como decíamos, K es la constante de proporcionalidad y R es la circunferencia de radio R. Hay que hacer la aclaración que este método se aplica solo para curvas fotométricas regulares. Ahorita vamos a hacer un ensayo, porque imagínense cómo vamos a calcular la superficie aquí. Habría que encontrar una función, integrarla, ¿no es cierto? O sea, sería muy, muy complejo matemáticamente. Pero, ¿qué pasa si la superficie es conocida? Vamos a ver el ejemplo que decía Franco. A ver un ratito, lo voy a dibujar esto aquí así. Ahorita lo vamos a calcular. A ver, vamos a hacer un ensayo aquí rápido. Aquí este ensayo y así lo voy a hacer ya. Esto lo voy a hacer con otro color. No. Ya, ahí voy a suponer. A ver si hay un borrador aquí, sí. No me borró todo, pero... No lo borra parcialmente. Ya, esto lo voy a suponer que ahí está, ¿ya? Ahí está lo voy a hacer con blanco, a ver. Ahí está. Esa es la curva fotométrica, ¿ya? Entonces, a ver, aquí esto sería los 0 grados, ¿no? Aquí le voy a poner la intensidad luminosa de 0 grados. La intensidad luminosa de 0 grados. Así le voy a poner. Va a valer, ¿cuánto le ponemos? 540 candelas, pongámosle. ¿Ya? Candelas, ¿ya? ¿Y está bien? Y nada más, pues esto es una semicircunferencia, ¿no es cierto? Ahora, a ver, ¿alguien se anima a proyectarlo
Fíjense, esto nosotros lo podemos proyectar así, ¿no? Aquí en un círculo de radio R. A ver cómo lo proyectamos. Ahí está, así lo voy a proyectar, a ver si sale. No, está con blanco este. Ahí ya voy a suponer que ese es un círculo y este valor es R. Este sería R, ¿no es cierto? Porque estoy encerrando pues a la curva fotométrica, ¿no? Esto sería R. A ver, ¿alguien se anima a proyectarlo? ¿Cómo sería la figura ya como de la superficie de Rousseau? Obviamente en el hemisferio superior no hay nada, ¿no? Este es para el ejemplo que hicimos, ¿no? Con lo que preguntó Franco. A ver, ¿alguien se anima o no a dibujar? Pero háganlo con 2 o 3 proyecciones y ya está, pues. Hagan unas 2 o 3 proyecciones aquí, fíjense. Obviamente lo pueden hacer esta. Vamos a cambiar de color. Lo pueden hacer esta. Pueden hacer para 10 grados, 20 grados, etcétera, ¿no? Hay que hacer ahí, luego proyectarlo aquí. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Aquí voy a suponer la línea de referencia, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea, jóvenes? Fíjense, aquí es 0, pues, ¿no? A ver, le voy a hacer con otro color, con rojo le voy a hacer. O con este mismo naranja. Fíjense, aquí es 0, pues, ¿no? Aquí es 0. Aquí si proyectamos, aquí es 0, ¿no es cierto? 0. ¿Y aquí cuánto va a ser si proyectamos este? ¿Cuánto va a ser si proyectamos el último? Esto va a ser 450 candelas, pues, ¿no? Y fíjense, jóvenes, si hacemos las proyecciones así, esto va a dar así, ¿no? Así va a dar, así va a dar. Este es el de los grados que corresponda, pues, ¿no? De los grados que corresponda, si proyectamos, va a dar así. Por lo tanto, jóvenes, fíjense, esta superficie es lo que se conoce como superficie de Rousseau. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale entonces el flujo? Apliquemos ahora, pues es una figura geométrica conocida, ¿no es cierto? ¿Cuánto valdría el flujo? Ahora sí, esto no sé. Así lo voy a dibujar. Flujo luminoso. ¿Cuánto vale? 2pi, ¿no? 2 por pi. ¿Alguien sabe representar en una computadora cómo se representa el pi del alfabeto griego? Así nomás le pondré, pues, ¿no? ¿Cuánto vale la superficie de Rousseau? Exactamente, pero ¿cuánto vale la base y cuánto la altura? Pues fíjense, esto es R, ¿no? Aquí está pues R. Esto es R, ¿no?
¿Y esto cuánto vale? Esto es la proyección de esto, ¿no? Esto vale 540, le pusimos, ¿no? Candelas. Ya está, pues. Entonces pongámosle lo que dice su compañero. ¿Cuánto es la base? R, le ponemos la base, R, ¿no? Por la altura. ¿Cuánto vale la altura? Por 540, ¿no? 540 candelas sobre 2. ¿Y sobre qué? Sobre R, pues, ¿no? En todo caso, 2 por R nomás le pondré por R. ¿Se acabó? Está bien esto, ¿no? 2pi por R. Está bien, ¿no? Este es el flujo. ¿Está bien? Estamos aplicando esto. 2pi por la superficie de Rousseau, ¿no? 2pi por R, base por altura sobre 2 y sobre R, ¿no? Entonces, fíjense, esto podemos simplificar, pues no lo podemos tachar. R que está en el numerador y R en el denominador, ya está. ¿Y cuánto da? Este 2 también lo podemos simplificar con este, ¿no? Pi por 540. Eso ya es un número, ¿no? Porque pi es 3,1416. Se acabó. Por eso que fíjense, se aplica solo para curvas fotométricas regulares. Esto es una semicircunferencia. Obviamente la superficie de Rousseau va a dar otra figura geométrica conocida, un triángulo, un rectángulo, un cuadrado, algo así, entonces es de fácil cálculo, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sencillos. Esto es más geométrico, esto es más trigonométrico y geométrico, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a ir a otro método. Seguimos, ¿no es cierto?, en el tema del cálculo del flujo luminoso a partir de la curva fotométrica, pero ahora ya vamos a ver que se conoce como el método de diagrama zonal. Esto sí corresponde al trabajo práctico número 1. Todo el procedimiento lo vamos a desarrollar aquí, pero es muy, muy, muy sencillo, jóvenes, ¿ya? Este método se deriva de Rousseau, o sea, del método de Rousseau, a través de un cambio de variable en el ángulo sólido en función de los ángulos, lo cual facilita cuando la curva fotométrica tiene una forma irregular, porque con el otro era difícil, ¿no? Habría que utilizar una ecuación matemática y eso dificulta, ¿no es cierto?, nuestro cálculo, o sea, más estaríamos centrados en el desarrollo matemático que en el cálculo luminotécnico, que en este caso es el cálculo del flujo luminoso, perdón, a partir de la curva fotométrica. ¿Cuál es el cambio de variable? Esto. Toda la demostración está en el texto guía. Es netamente trigonométrico, jóvenes. Entre ángulos, cosenos, nada más, ¿ya? Y esta es entonces, el ángulo sólido aquí ahora solamente está en función, fíjense, de dos ángulos, ¿no? Que son justamente los valores en los cuales representa el fabricante, 0 grados, 10 grados, 20 grados, 30 grados, así hasta los 180 grados, ¿no? Eso es lo que veíamos de la curva fotométrica. ¿Qué tenemos que hacer? Fíjense, aquí vamos a identificar primeramente la zona, vamos a ir trabajando por zonas, por ejemplo, de 0 a 10 grados, ¿no es cierto? Aquí hay un error, nadie me lo hizo notar, pero aquí hay un error y ahorita lo vamos a solucionar. Luego, fíjense, tenemos que tomar el ángulo promedio. Aquí lo voy a agregar, no sé si. Así es el ángulo promedio y de alfa medio. Vamos trabajando. Entonces, 0 a 10 grados, eso está bien. De 0 a 10 grados, ¿está bien? Ahora aquí, ¿cuál va a ser el ángulo promedio? El vector de intensidad luminosa del ángulo promedio. Aquí hay un error. Esto no es. Lo voy a rectificar esto.
Esto tampoco es. Este está bien, el de abajo está bien. Esto es, jóvenes, fíjense. Esto es el vector intensidad luminosa de 5 grados y de 5 grados. ¿Por qué? Porque 5 grados es el promedio entre 0 y 10, ¿no es cierto? Se toma el valor promedio. Luego, fíjense, simplemente hay que hacer este cálculo que depende de los ángulos. Simplemente vamos a calcular lo que se conoce como factor zonal o el ángulo sólido, 2pi por el coseno de ¿quién? Coseno de 0 grados menos el coseno de 10 grados. Ahí está. Y va a dar un determinado valor, que creo que da este. No sé si quieren verificarlo. Ah, no, perdón. Esto estaba bien. Esto estaba bien, jóvenes. A ver, lo vamos a verificar ya. Un ratito, por favor, lo vamos a verificar. Lo vamos a verificar. Lo vamos a verificar. Fíjense, de 0 a 10 grados dice que aparece como 110, ¿no? Me parece que está aquí. Nos vamos a ir a la curva anterior. Fíjense, nos vamos a ir a la anterior. Está bien. Fíjense, para 0 grados está aquí, fíjense, lo voy a señalar aquí con el puntero, no estaba mal. Fíjense, para 0 grados, estamos haciendo para esta curva, ¿no? ¿Cuánto es? 110. Más o menos está en la mitad, ¿no? Entre 110 y 120 se toma fíjense, el de 5 grados, ¿no? A ver, lo voy a hacer nomás, lo voy a hacer aquí con color verde. Fíjense, estamos tomando, ¿no es cierto?, entre 0 y 10 grados, ¿no? 0 y 10 grados. Entonces, nosotros tenemos que considerar el vector de intensidad luminosa promedio. Lo voy a hacer más chico. Este es el vector de intensidad luminosa promedio. Ahí está. ¿Cuánto vale? Va bien en el medio, ¿no? Ahí está. ¿Cuánto vale? No lo hice bien. ¿Cuánto vale? Fíjense, está entre 110 y 120. Eso vale 110 candelas, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, luego vamos a hacer, hay que ir por parte. Ya hicimos de 0 a 10 grados. Vamos a hacer luego de 20 a 30 grados. Así, perdón, de 10 a 20 grados. Así se va haciendo hasta los 180 grados. Entonces, fíjense, ¿cuál vamos a tomar de 10 a 20 grados? El de I de 15 grados. ¿Cuánto vale ahora? Fíjense, ahí está. Fíjense, ¿cuánto vale el vector de intensidad luminosa del promedio entre 10 y 20 grados? El de 15 grados vale 130. Entonces, es 120 candelas y 130 candelas. Ahora sí, vámonos, esto lo borraremos, ¿no? Esto que está aquí. Ahora vámonos a la otra, ya a la confección de la planilla. Ahí está, fíjense. Esto estaba bien, yo lo hice, yo pensé que había un error, ¿no? Pero esto está bien, fíjense. Son los 110 candelas y 130 candelas. Lo que sí tendría que agregarle aquí tendría que ponerle, ¿no? Candelas. Pero es la unidad del vector intensidad luminosa. Se acabó. Entonces, fíjense, luego, ¿qué hacemos? Hacemos 2pi por el coseno de alfa 1 o alfa 2. Aquí está, pues alfa 1, está claro eso, ¿no? Fíjense, alfa 1 es esto, estamos en la zona y este es alfa 2, ¿no? Luego, esto simplemente, jóvenes, es el producto, no está aquí, no sé por qué no está, pero este es el producto, aquí le voy a poner, este es el producto I de alfa, ahora sí, no sé cómo copiarlo, ¿no? Es el I de alfa
En todo caso, le voy a poner con números. 110 sin unidad le voy a poner por 0,095. Eso es. Eso, verifíquenlo, por favor, da ese valor. Sí, ingeniero. Claro. Y así hay que hacerlo paso a paso, ¿no? Y aquí, en la última columna, lo que se va haciendo es sumar. Por ejemplo, este valor es igual, se va sumando, ¿no? Por eso, sumatoria de los delta de phi. En cada cálculo de estos es un phi parcial, delta de phi parcial, entonces de 0 a 10 grados, de 10 a 20 grados, etc. Esto, por ejemplo, es 10.5 más 36.85. Obviamente sería lúmenes, ¿no? Y se acabó. Y da ese valor también, ¿no? 40, sí da, ¿no? Sí, da. Exactamente. Y así hay que ir sumando. Por lo tanto, jóvenes, al final, si nosotros sumamos, ¿no es cierto? Allá en los 180 grados, todas los diferenciales de flujo, vamos a tener el flujo de la lámpara, que eso es lo que queríamos calcular, ¿no es cierto? Esto es lo que queríamos calcular, porque fíjense que queríamos calcular el flujo de la lámpara a partir de la curva fotométrica. Se acabó. Porque estos valores, ¿no es cierto? Los valores de intensidad luminosa estamos sacando de la curva fotométrica. Y así se hace. Muy, muy, muy sencillo, ¿no? Esto no hay que variar nada. Esto siempre van a trabajar de 0 a 180 grados. Solamente ir lecturando los valores de la intensidad luminosa intermedio. Es ir al gráfico de la curva fotométrica y tomar los valores. Esto es cálculo, cálculo y cálculo. Y esto corresponde al trabajo práctico número 1. Muy sencillo. Ya es una cosa práctica. Van a trabajar con una curva fotométrica real. Ya está publicado. Fíjense en el trabajo práctico número 1. Ahí está la curva fotométrica de una lámpara real. Está el enunciado, qué es lo que tienen. Pero es esto, exactamente lo que tienen que hacer es eso. Y se acabó, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Repito, en realidad el fabricante nos proporciona obviamente la curva fotométrica y el flujo luminoso también, pero estamos haciendo un ensayo aquí familiarizándonos con los parámetros, ¿no? De flujo, de la intensidad luminosa, de la curva fotométrica, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Exactamente. Luego, de 15 a 20, de 10 a 20, el 15, porque ese es el promedio. Luego de 20 a 30, el de 25. Así es, ¿no? A ver si quieren esto lo vamos a borrar. Nos vamos aquí. Esto es lo que tienen que tomar, ¿no? Aquí lo vamos a... Estos valores lo que tienen que hacer es lecturar simplemente esto, jóvenes. Lo voy a hacer con otro color, a ver con qué color lo hago. ¿Con qué color lo hago que se distinga con naranja? Fíjense, esto es lo que tienen que hacer, ¿no? Aquí. De 0 a 10 grados, el de 15 grados. Tomar con la lectura, ¿no? Que ya lo vimos que es 110 grados, ¿no? 110 candelas, perdón. Luego, de 10 a 20 grados, y de 15 grados, que en este caso era 130 candelas. Así. Luego de 20 a 30, la de 25. Así, tomando, ¿no? Por ejemplo, la de 150, de la de 170 a 180, y de 165. Y así, ¿no? Siempre el valor promedio, ¿no? Entre 150 y 160, el de I de 155, así, el valor promedio, porque ese es el representativo. Por eso es que estamos como tomando diferenciales. Fíjense dónde está tomando la forma geométrica de la figura de la curva fotométrica en los vectores de intensidad luminosa. Pero es tan sencillo el método que nosotros solamente tomando la información esa y con los cálculos
podríamos decir, mecánicos de los ángulos, y ni siquiera varían los ángulos, ¿no? 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, hasta los 180 grados, lo podemos determinar el flujo luminoso de forma muy fácil, ¿no? Repito, ese método que vimos, el de diagrama zonal, ya se trabaja para curvas fotométricas irregulares. Se acabó, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Y el de Rousseau es más que todo para curvas de figuras o curvas fotométricas de figuras geométricas conocidas, ¿no? Entonces, la superficie de Rousseau, como lo hicimos, va a dar otra superficie conocida. Entonces, simplemente hacer un cálculo como base por altura o algo sencillo, o tal vez la superficie de una circunferencia o semicircunferencia, pero eso lo sabemos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes? Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a tener que entrar ya, es sencillo esto, en el diseño de alumbrado interior. Y esto corresponde ya al trabajo práctico número 2. No lo vamos a terminar esto, porque esto tiene un complemento para hacer la verificación, para hacer los cálculos en detalle, pero ya vamos a determinar la fórmula con la cual se hace el cálculo del diseño de alumbrado interior. A ver, veamos qué dice. ¿Qué es un diseño de alumbrado interior? El diseño de alumbrado interior es el cálculo del número de lámparas y su distribución espacial previa selección de lámparas y tomando en cuenta las dimensiones del local, los tipos de superficie, qué colores, ¿no es cierto? Y la actividad visual que se desarrollará en el mismo. Entonces, nosotros, fíjense, cuando desarrollemos un proyecto, generalmente cuando uno elabora un proyecto, jóvenes, el edificio físicamente no existe, pero está proyectado, ¿no es cierto? No existe, pero está proyectado ya en su cálculo estructural, de cuánto van a ser los ambientes, pasillos, cocinas, todo ya está proyectado en planos. Entonces, nuestro, digamos, lugar de trabajo va a ser en el plano, jóvenes. Esto lo vamos a proyectar aquí, porque repito, ¿no? En la gran mayoría de los proyectos físicamente no existe todavía, pero ya está proyectado en los planos, ¿no? Arquitectónicamente, estructuralmente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a empezar, fíjense, de un plano de una habitación simple, rectangular, A por L. ¿Dónde vamos a identificar? Aquí está, ¿no? Fíjense, aquí está A por L, es un local rectangular. Este es el plano de trabajo, ¿ya? Y esta es la vista de frente, digamos, ¿no? La vista de frente. Aquí tenemos, fíjense, el plano de lámparas, es el plano en el cual se encuentran ubicadas las lámparas con respecto al techo, y el plano útil es el plano donde se va a desarrollar la actividad visual, aula, biblioteca, comedor, cocina. Para cada actividad visual hay una exigencia de iluminación diferente. Además, fíjense, aquí está todo definido, ¿no? Aquí está Rho, se conoce como los coeficientes de reflexión, que son los que caracterizan principalmente el color de las superficies, ¿no? Porque no es lo mismo tener con una misma lámpara que las superficies del local interior estén pintadas de color azul oscuro, por ejemplo. No es lo mismo que estén pintadas de color blanco, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener mayor o menor percepción visual. Y aquí tenemos, fíjense, primeramente vamos a hacer una nomenclatura de los subíndices. Cuando tengamos un subíndice 1, netamente va a ser a pared. Por ejemplo, el coeficiente de reflexión de pared, la altura de las paredes. Cuando tengamos un subíndice 2, netamente se refiere
cielo raso o techo. Por ejemplo, aquí, Rho sub 2, coeficiente de reflexión del cielo raso. H2, la altura desde el techo hasta el plano de lámparas. Y cuando tengamos el subíndice 3, nos referimos al piso, ¿no? Por ejemplo, aquí, Rho sub 3 es el coeficiente de reflexión del piso. Y H3 es la altura desde el piso hasta el plano de trabajo. ¿Está bien? Aquí tenemos las otras definiciones de los parámetros que intervienen. Flujo útil, flujo de lámparas. No es lo mismo el flujo que llega al plano útil, ¿no es cierto?, que el flujo de las lámparas. ¿Ya? A ver, voy a esto, ¿no? Aquí está. Esto es importante. El flujo de las lámparas es el flujo que está emitiendo las lámparas, ¿no es cierto? O las lámparas. Y el flujo útil es el que llega al plano útil. No es lo mismo, porque depende de la altura de la ubicación, depende de la geometría del local, depende de los colores de las paredes, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo. A eso se refiere. Luego se define como coeficiente de utilización del local, aquí, como mu, que es la relación entre ambos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Es flujo útil sobre el flujo de las lámparas, ¿no? Generalmente, jóvenes, generalmente, ¿no es cierto?, cuando las habitaciones son medianas a grandes, no tenemos una sola lámpara, ¿no?, o un solo artefacto, como por ejemplo en las aulas de la universidad. Tenemos 12, 15, 20 o más artefactos o lámparas. Entonces, para diferenciar, cuando sea phi sub L es el flujo de lámparas en plural. Y cuando pongamos flujo 1L es el flujo de una lámpara, ¿ya? Porque en realidad nosotros cuando, de una lámpara o artefacto, ¿no? Cuando nosotros trabajemos en el diseño, la información va a ser de una lámpara o artefacto, ¿no? Y además vamos a identificar como N mayúscula el número de lámparas, que es lo que queremos calcular. Ahora sí, fíjense. Por definición, jóvenes, fíjense, por definición, que lo vimos en la clase anterior, iluminancia, ¿qué es? Flujo sobre área. Pero ahora vamos adecuándolo a nuestros parámetros ya de diseño. ¿Qué es el flujo? Es el flujo, no es el flujo de las lámparas, es el flujo que llega al plano de trabajo. Así lo definimos la clase anterior, ¿no es cierto? Entonces es el flujo útil. ¿Cuál es el área? Esta es el área, pues no, este es el área de trabajo. Todo el plano, este es el área de trabajo. ¿Cómo lo calculamos? A por L, A por L. Ahora, fíjense, el rendimiento de la lámpara, ¿de qué depende el flujo útil? Del rendimiento, perdón, del coeficiente de utilización. Es una forma de rendimiento también, pero del local, porque eso va a depender del color de las paredes, de la geometría del local, etc. Fíjense, el flujo útil es simplemente el flujo de la lámpara por el coeficiente de utilización del local. Ahora, si nosotros queremos, la geometría del local va a requerir más de una lámpara o artefacto, entonces lo podemos poner, esta misma ecuación, como flujo de una lámpara por N, que eso va a ser el flujo de todas las lámparas, y todos los otros parámetros de la ecuación se mantienen. Ya estamos próximos ya a terminar el diseño. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay preguntas. Ya estamos próximos, ¿no? Tranquilos, no se preocupen, esto lo vamos a volver a ver la clase que viene, porque hoy estamos haciendo como un ensayo nada más, ¿no? Fíjense, tal vez algo para agregar aquí. Fíjense, la radiación, o sea, ¿por qué el flujo útil es diferente al flujo de la lámpara? Porque, fíjense, a ver con qué color lo hago. Con este naranja le voy a hacer. Fíjense, alguna parte del flujo llega directamente hacia la lámpara, ¿no es cierto?
Hay otro flujo que primero incide, ¿no es cierto?, en la pared y luego recién llega al plano de trabajo. Pero hay otro flujo que puede, fíjense, incidir primeramente en el techo, luego en la pared y recién en el plano de trabajo. Por eso es que depende de las dimensiones del local, de la arquitectura del local y además del color de las paredes. Por eso imagínense, a ver, en la habitación en que se encuentra en este momento, o imaginémonos en el aula de la universidad. Son colores, paredes, color claro, ¿no? Tanto el techo como las paredes, blanco generalmente o claro. Pero ¿qué pasa si los pintamos de azul o negro? No vamos a percibir lo mismo, a pesar de que es incluso con las mismas dimensiones, con las mismas lámparas. Lo que pasa es que ya los factores de reflexión de las superficies van a hacer variar, ¿no es cierto?, el flujo que va a incidir sobre el plano de trabajo. Eso justamente, todo ese cálculo lo vamos a realizar la clase que viene. ¿Está bien? No sé si hay alguna otra pregunta sobre esto. Todo esto es geometría nada más, jóvenes. Aparte esto lo vamos a ver con un cálculo, con un software, jóvenes. No se preocupen eso, ¿no? Pero nosotros como ingenieros y como nuestro perfil tenemos que saber todo el procedimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que ser capaces de poder diseñar un software o un simulador mejor de lo que ya existe, pero para eso tenemos que saber cómo trabaja cómo se hace el cálculo internamente, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien, vamos a lo último, ya estamos en lo último, lo que está planificado para hoy, ¿no? No se preocupen esto, vamos a continuar la clase que viene. Entonces, jóvenes, fíjense, justamente aquí era lo que habíamos representado en la ecuación. El coeficiente de utilización del local no es nada más que el flujo útil sobre el flujo de las lámparas. ¿De qué depende el flujo útil? Es de lo que yo les estaba hablando recientemente. Depende de los colores de las superficies, de la altura, de la longitud, del ancho del local. Entonces, ese es un parámetro que depende de muchos factores, ¿no es cierto? Que eso es lo que vamos. Y por último, fíjense, lo que se hace es multiplicarlo por lo que se denomina un factor de depreciación, el cual está compuesto por 3 otros factores, de 1, de 2, de 3. Uno es por el envejecimiento de la lámpara. Obviamente, ¿no es cierto? Una lámpara recién, no sé, utilizada o nueva, no es lo mismo que una lámpara que ya tiene 4 meses o 2 años de uso, ¿no? Otra cosa, las paredes se ensucian, ¿no es cierto? En las viviendas, en la universidad, en todo lado. Y además también las lámparas, ¿no es cierto?, acumulan suciedad por la polución del mismo ambiente. No necesariamente tiene que estar en un taller mecánico, ¿no es cierto?, para que tenga suciedad, ¿no? Donde sea, en una oficina, en las viviendas. Entonces, eso obviamente baja, ¿no? Baja, esta depreciación, yo lo voy a poner aquí, es menor a 1, ese valor es menor a 1. Ay, no sé cómo poner, pero lo voy a tener que poner así nomás. No hay menor a 1. Por lo tanto, fíjense, aquí esto al ser menor a 1 va a ser un valor, va a bajar, y el valor de la iluminación va a bajar, pues porque va a haber más suciedad, esto va a ser más pequeño, ¿no es cierto? Va a pasar más el tiempo, la lámpara va a tener mayor tiempo de uso, va a bajar, va a disminuir el valor de la iluminancia. Se acabó. De esta ecuación, jóvenes, fíjense, de esta ecuación, lo único que tenemos que hacer es despejar N, que eso es lo que habíamos mencionado, ¿no es cierto? ¿Qué es un diseño? El cálculo del número de lámparas. Fíjense, la iluminancia es un valor de nivel de iluminación para cada tipo de actividad, el cual está tabulado por norma. Esto lo voy a poner aquí.
Hay una norma. Por una norma internacional, ¿no? Porque aquí en Australia, en Japón, en China, en África, todos vemos lo mismo, ¿no? A pesar de que a veces tenemos diferentes colores, ¿no? Amarillos, negros, blancos, de todo color somos, pero la visión del ser humano es lo mismo. Entonces, una norma internacional, ¿no? Para la cocina, un tal valor. Para un hospital, de una cirugía, tal valor. Para administración, tal valor. Para biblioteca, tal valor. Todo está normalizado por norma. Normal le puse está de más esto, ¿no? Por norma, a eso me refiero, ¿no? Por norma. Fíjense, el ancho y largo del local, eso ya está definido en el plano, es un dato directo. La lámpara, igual cuando nosotros seleccionemos la lámpara, ya esto es un dato de fabricante. Y lo único que nos falta calcular, y eso lo vamos a ver la clase que viene, es el coeficiente de utilización y el factor de depreciación. En todo caso, los 3 factores de depreciación, ¿no? Que son tablas también que ofrece el fabricante, pero el criterio lo vamos a ver la clase que viene. ¿Está bien? ¿A qué se refiere con coeficiente de utilización? Es por los colores de las paredes, por las dimensiones del local. Aquí está, pues, ¿no? Aquí está. Fíjense, esto, por esto. Y esto vamos a calcular la clase que viene. ¿A qué se refiere depreciación? Es por el envejecimiento de la lámpara y suciedad tanto en pared como en las lámparas, ¿no? Se acabó. Eso es lo que tenemos para hoy. En realidad, recién la clase que viene vamos a desarrollar el trabajo práctico número 2, pero ya estamos avanzando, ya hicimos una introducción, ¿no es cierto?, a esto, ¿no? Calculando el factor de depreciación y el coeficiente de utilización del local, ya estaría determinado el diseño. Preguntas, jóvenes. No se preocupen, la siguiente clase, la otra, ya vamos a ver para local no rectangular con diferentes niveles de iluminación, porque hay locales que son circulares, ¿no es cierto?, triángulos o tipo L. Eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase, ¿ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Esto es lo que teníamos planificado hasta hoy. Y con Ingeniero, esto... el plano de aprovechamiento puede variar para lo que vayamos a utilizar la instalación, ¿no? O incluso si va variando el nivel del techo o del suelo. No entiendo bien la pregunta. ¿Aprovechamiento? ¿Qué usted quiere decir? ¿Rendimiento? ¿Rendimiento de las lámparas? Sí, o sea, me refiero a que el plano útil, si fuera más alto o más bajo, dependiendo el uso que le demos a la instalación. Claro, pero eso no depende, eso no depende de nosotros. Por ejemplo, en un aula, digamos, de secundaria, normalmente es 80 centímetros más o menos, ¿no? En una biblioteca, 1 metro, 1,10. En la cocina, 1,20, 1,30 en la mesada. Eso ya depende de la actividad. En una fábrica, no sé, de galletas, 1,20, 1,50. Depende dónde se va a desarrollar el trabajo y eso lo que va a demandar, digamos, la exigencia visual, ¿no? Uno es por la parte manual dónde va a desarrollar y la otra es de cuánto de iluminación necesita para esa actividad. No es lo mismo, jóvenes, una iluminación para una discoteca que para un quirófano, ¿no es cierto? Tal vez estoy poniendo ejemplos muy extremos, pero es así. Entonces, eso ya depende de la actividad. ¿Y eso dónde está? Eso no tenemos que preocuparnos, jóvenes. Eso está tabulado por una norma internacional. Ahí está, ahí va a decir tantos lux para dormitorio, tantos lux para cocina, tantos lux para pasillo, tantos lux para aula, tantos lux para biblioteca, tantos lux para campos deportivos, para fútbol, tantos lux para tenis, etcétera, etcétera. Todo está tabulado, jóvenes. Eso ya es una relación entre la actividad y la fisiología del ser humano. Porque eso ya depende, ¿no es cierto?, cómo responde el ojo, cuánto de iluminación requiere el ojo para determinar determinadas actividades, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Eso, repito, no lo determinamos. Nosotros tenemos que ir directamente a la norma, ¿no? Vamos. Obviamente, en el plano va a decir, pues en el plano que va a elaborar el arquitecto va a decir, ¿no? Esto es un aula,
esto es una biblioteca, esto es un escritorio, un dormitorio, una cocina o un baño, lo que sea, y para cada una de esos ambientes o dependencias hay un nivel de iluminación. Nos vamos a la tabla y ahí eso tenemos que colocar ahí en el valor de iluminancia, ¿no? No sé si alguna otra pregunta, jóvenes. Muy bien. Voy a anotar la participación de Franco, ¿ya? Ah, tenemos participación, jóvenes, un ratito. ¿Ya? Su primer nombre, Franco. César, ingeniero. Muy bien. Muy bien. Ya está, ¿no? ¿No hay alguna otra pregunta? Y si no, vamos a la participación ya. Ahora esto es para todos, ¿no? Tampoco es obligatorio y quiero, en la otra materia que tuve más temprano, algún joven lo interpretó como si fuese evaluación, que no les había anticipado. No, las evaluaciones van a estar planificadas con fecha, con hora. Ya adelantamos, ¿no? Es más, ya la próxima semana ya les voy a presentar un plan. La evaluación teórica va a ser virtual y las prácticas presencial, como dice la norma, jóvenes. Entonces, pero esto lo que vamos a hacer en este momento no es evaluación, esto es participación. Es más, el que quiere participa, el que no quiere no. Obviamente, el que califica, perfecto, pues no, bienísimo.